gracias en esta mañana por permitirnos estar aquí y estar en tu casa. Gracias porque nos permites adorarte, nos permites alabarte, Señor, y exaltarte con todo nuestro corazón. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy, Señor, necesitamos tanto de ti, Padre amado. Necesitamos tanto de tu bendición, Señor Jesús, que hemos venido cruzando esas puertas, Señor, con un solo anhelo y un solo deseo: rendirnos delante de tu presencia, Padre amado, y ser llenos de tu Espíritu Santo, Señor. Mi Dios, yo te pido que el que haya venido cansado en esa mañana, cargado, Señor, tú le des nuevas fuerzas en el nombre poderoso de Jesús, y en tu presencia haya descanso, Señor. El que haya venido sin esperanza, confundido, Señor, que en esta mañana tú seas como ese refrigerio a su vida, Padre amado, trayendo claridad a muchas cosas. Tú no eres un Dios de confusión, tú eres un Dios de paz. Trae paz a cada corazón, Señor, en esta mañana que esté angustiado, que tenga ansiedad, Señor, que tenga aún tristeza, Dios, y que no esté pasando por un buen momento, Espíritu Santo de Dios. Que tú seas como ese refrigerio en este tiempo para tus hijos, Espíritu de Dios. Llénanos en esta mañana de tu presencia y que salgamos de tu casa renovados, fortalecidos, llenos de fe, de sabiduría, de esperanza, Señor, y con un testimonio que contar a causa de los milagros que tú vas a hacer en esta mañana a favor de cada uno de nosotros, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes ir conmigo a la palabra del Señor, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Éxodo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Bendito sea el Señor. Y dice la palabra de Dios. ¿Están conmigo en la escritura? Éxodo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Leemos la palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo: ¿qué es lo que tienes en tu mano? Y él le respondió: una vara. Y él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra. ¿Y qué hacía Moisés? Ayúdeme a predicar. ¿Qué hacía Moisés? Huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano, tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano otra vez. Y le dice el Señor: por eso creerán que se te apareció Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Amén. Moisés creció en Egipto y creció en el palacio. Creció rodeado de riquezas, de fama, de comodidades, de educación, de cultura, de influencia, de reconocimiento. Y cualquiera que pudo haber visto la vida de Moisés siendo un hebreo en esa condición de privilegio, pudo haber dicho: wow, Moisés es el indicado para en este tiempo gobernar el pueblo de Israel, ayudarnos y libertar al pueblo de Israel. Pero quizás para nuestro pensamiento, por la posición que tenía Moisés, por la influencia que tenía Moisés y la educación, podía ser el candidato perfecto. Pero el tiempo de Dios para Moisés no era en ese tiempo. Le tocó huir al desierto. Pero aún en el desierto, en ese desierto en que le tocó vivir 40 años, Dios usó ese desierto al que él huyó para formarlo y para prepararlo para que fuera el libertador del pueblo de Dios. En ese desierto, Moisés ya no era el príncipe. Ahora se convirtió en el pastor de las ovejas de su suegro. En ese desierto ya Moisés no tenía reconocimiento, ni fama, ni influencia. Es más, cualquiera hubiera podido decir que la vida de Moisés había quedado en el olvido en el desierto. 40 años viviendo en el desierto. Pero lo que el palacio no le enseñó, en el desierto lo aprendió. Moisés en el desierto aprendió a ser un hombre humilde, manso, un hombre lleno de paciencia. Tanto así que dice la palabra en Números capítulo 12, en el versículo 3, que no hubo otro hombre
tan manso, escúchame bien, manso, no menso, manso sobre la tierra como Moisés. Moisés en el desierto aprendió a vivir. Él aprendió a conocer el desierto, a andar en el desierto. En el desierto él aprendió a guiar un rebaño y aprendió totalmente a depender de Dios. Y todo eso era lo que él necesitaba para poder guiar al pueblo de Dios en el desierto. Todo lo que había aprendido en el desierto. Todo eso que el desierto le enseñó fue después lo que Dios usó para poder usar a Moisés como lo usó. Quizás Moisés veía su vida y la veía en retroceso. ¿Cómo así que yo después de estar en el palacio vengo a estar aquí en un desierto? En vez de avanzar, estoy retrocediendo. En vez de surgir, me detuve. Era príncipe, ahora soy pastor de unas ovejas que ni siquiera son mías. ¿Cómo así que mi vida, en vez de crecer, en vez de ser un gobernador, estoy en esta condición aquí en el desierto? Pero lo que Moisés no sabía era que mientras él creía que estaba cuidando las ovejas de su suegro, Dios lo estaba preparando para ser el libertador del pueblo de Dios. Lo que Moisés no sabía era que mientras él estaba en el desierto, Dios lo que estaba haciendo era formando el carácter de aquel hombre que iba a dirigir toda una nación. Moisés pensaba que el desierto estaba haciéndolo retroceder. Lo que estaba haciendo Dios era en el desierto formando a Moisés. Cuando leemos la Biblia y vemos grandes hombres y mujeres de Dios, cómo Dios los usó, cómo Dios los bendijo, vemos que antes de Dios hacerlo, primero trató con ellos. Porque hay personas que le encanta ver el propósito cumplido de Dios en su vida, pero no le gusta vivir los procesos que lo llevarán a ese propósito de Dios. Y Dios, antes de entregar tu bendición, primero prepara tu corazón. Dios, antes de prepararte para entregarte a ti la bendición, te prepara a ti. Cuando vemos la vida del rey David, antes de David ser rey, de ser el gobernante, ¿quién era David? Un hombre que estaba cuidando las ovejas de su padre. David cuidaba las ovejas de su papá como si fueran suyas. Y Dios vio eso como David lo hacía y le entregó lo suyo. David cuidaba el rebaño de su padre de tal manera que él expuso su vida por cuidar las ovejas de su papá. Se enfrentaba al oso, se enfrentaba al león, se enfrentaba a quien sea con tal de proteger lo que su padre le había encomendado. Dios vio eso en David y preparó su corazón para después ser el rey que iba a cuidar el pueblo de Dios. ¿En qué momento de la vida de David escribió el salmo que tanto nosotros sabemos y conocemos, el Salmo 23? Yo imagino que David, viendo él cómo cuidaba, cómo protegía las ovejas de su padre, cómo velaba porque no le faltara ni el alimento ni el agua, que estuvieran bien, que estuvieran sanas, que estuvieran limpias, ver cómo él cuidaba esas ovejitas, se inspiró entonces para escribir el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque es en el momento del desierto donde Dios nos procesa de tal manera que nos volvemos dependientes a Dios. Y si habíamos descuidado la oración, volvemos a orar, volvemos a leer la Biblia, volvemos a clamar. Bendita prueba que nos acercó a Dios, bendito desierto que nos hizo ser dependientes totalmente de nuestro Padre Celestial, benditas situaciones difíciles que nos acercaron más a Dios. Eso es lo que provoca el desierto. Vemos a un José, todo lo que vivió José antes de ser gobernador de Egipto. ¿Y a causa de qué lo vivió? A causa de las personas que él menos esperaba vivirlo. Se supone que los que debían cuidarlo, porque él era el hermano menor, los que debían protegerlo, los que debían bendecirlo, fueron aquellos que lo dañaron a tal punto que querían verlo muerto. Fueron aquellos que lo vendieron, fueron aquellos que permitieron que él estuviera en tierra extranjera y le hicieron tanto mal, que José estuvo siendo esclavo después de ser el hijo de papi y mami, fue a ser esclavo en una tierra extranjera. Y no solamente eso, sino que injustamente fue a la cárcel. Y quizás hay momentos en nuestra vida que también pensamos, Señor, ¿por qué estoy viviendo esto tan injusto?
tan difícil. No merezco vivir esto, Señor. No merezco que me pase esto y tú lo sabes, Dios. Y quizás eso muchas veces José también se lo preguntó. Pero vemos que todo eso Dios lo usó para llevarlo a ser gobernador de Egipto. Porque nada de lo que nos pasa es por casualidad cuando nuestra vida está en las manos de Dios. Todo tiene un propósito para la gloria y la honra de su nombre. Todo tiene un propósito. Quizás vemos que quizás hay procesos en nuestra vida que no entendemos. Y a veces sentimos que el cielo está como de bronce, que nuestras oraciones no se escuchan, que Dios no trae respuesta. Pareciera muchas veces como si Dios nos hubiera desamparado a nosotros. Y sentimos procesos tan largos en la vida y desiertos tan extensos en la vida que muchas veces pensamos, Señor, ¿será que tú sí estás conmigo? Pero esos son los momentos y las temporadas de nuestra vida que Dios usa para formar nuestros corazones, para formarnos en carácter, para afirmar nuestra fe, para que cada uno de nosotros aprenda a depender de Dios. Es allí donde Dios nos forma. Si estás pasando por momentos difíciles, por pruebas y por procesos, quiero decirte, estás en la escuela de Dios. Algo quiere enseñarte el Señor. Algo Dios quiere formar en ti. Algo Dios quiere que tú aprendas. Algo quiere Dios que tú hagas en tu vida y que tú cambies y sea transformado por el poder del Espíritu Santo. Quizás sea humildad, quizás sea dependencia, más fe, quizás sea carácter. Algo Dios quiere enseñarte en medio de su proceso. Pero en medio de lo que puedas estar viviendo, yo quiero decirte que Él no te va a dejar ni te va a desamparar. Él te acompañará en cada proceso que vivas y todo lo que vivas será para la gloria y la honra de Dios en el nombre de Jesús. Dios trabaja con nosotros primero antes de darnos su bendición. Hay bendiciones que están esperando por ti. Permite que Dios haga su obra en tu corazón y Dios se prepare como tenga que prepararte. Esos 40 años en el desierto de Moisés depositaron en su mano algo que el palacio nunca pudo entregarle. En el palacio Moisés tuvo conocimiento, pero en el desierto vivió procesos que formaron su corazón. Y en el desierto Moisés tuvo algo en su mano que el palacio no le dio. Moisés en el desierto tuvo una vara que Dios usó para su gloria. Y cuando Moisés tiene el encuentro con Dios, Dios le hace esta pregunta que quiero hoy que juntos podamos recibirla y podamos permitir que el Espíritu Santo nos hable y nos ministre a través de lo que quiere, a través de ella. Y esa pregunta está en Éxodo, en el capítulo 4, versículo 2. Y dice la palabra del Señor: ¿qué es esto?, le dice Dios a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué es esto que tienes en tu mano? ¿Y qué le responde Moisés? Una vara. Yo he traído esta vara. Y él le dice, una vara. Esta vara que Moisés tenía en su mano, cuando se colocó en la mano de Dios, pasó a ser el instrumento que Dios iba a hacer para mostrar su gloria. Esta vara, dice la palabra en Éxodo, en el capítulo 7, versículo 20, que con ella golpeó las aguas del río y el río se convirtió en sangre. Y esa fue la primera señal delante de los egipcios. Éxodo 8, versículos 5 al 6 dice que extendió su vara y vinieron las ranas y cubrieron toda la tierra de Egipto. Éxodo 14, 16 dice que alzó la vara y el mar se abrió. Éxodo 17, 5 y 6 dice que golpeó la roca con la vara y salió agua de la roca y el pueblo tomó agua aquel día. Y Éxodo capítulo 4 que acabamos de leer, dice que Dios le pregunta, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y lo que Moisés tenía en su mano era una vara. Y el Señor le dice, échala en tierra. Y Moisés la echó en tierra. Y cuando la echa en tierra, la vara se convierte. Dígalo fuerte, ¿se convierte? Cuando Moisés ve que la vara de él
con la que él andaba todos los días y cada día se había convertido en una serpiente. ¿Sabe qué hizo Moisés del miedo? Salió corriendo. Mira, que nos vean corriendo nosotras las mujeres. Una cucaracha, nos montamos en una mesa, en una silla, un ratón, hacemos lo que sea, pero que nos vean corriendo. Pero ver corriendo a un hombre, mira, la cosa estaba maluca. Yo no sé de qué tamaño era la vara de Moisés, pero cuando esa vara se convirtió en serpiente, en una culebra, ese hombre salió corriendo y huyendo, dice la Biblia, del miedo. Que tengamos miedo nosotras las mujeres, pero los hombres. Mira, Dios le habla a Moisés cuando lo ve corriendo y le dice: mira, mijo, devuélvete, ve. Y coge la culebra esa, ¿por dónde? ¿Sabes que coger una culebra por la cola es lo más peligroso que hay? Te tiene que coger es por la cabeza. Pero Dios lo reta y le dice: cógelo por la cola. Mira, tremenda obediencia de Moisés. Mira, ese no era el momento de refutar, ni siquiera de dudar, de no tener fe. Era el momento de obedecer. ¿Era eso o era que la culebra se lo comiera a él? Y la Biblia dice que Moisés cogió la culebra por la cola, exponiéndose a que la culebra lo picara, exponiéndose a que algo le pasara. Pero como fue obediente y la cogió por la cola, cuando Moisés la agarra, aquella culebra se convierte otra vez en una vara. Lo que la obediencia trae a tu vida es bendición. Hay instrucciones de Dios por medio de su palabra que solamente con tu hacerla, la bendición va a llegar a tu vida de una manera sobrenatural en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Moisés, lo que tuvo en su mano, por ser obediente, a través de eso vio la gloria de Dios. La vara en sí no tenía ningún poder, como tampoco tiene poder una pitica roja que la llaman aseguranza. ¿Qué seguridad te puede dar una pita roja? ¿De qué te va a defender un pedazo de hilo? El que nos defiende, el que nos protege y el que nos cuida es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios y nuestro Señor, nuestro Salvador. Él es nuestro guardador, Él es nuestro cuidador, Él es nuestro protector. La vara en sí no tenía ningún poder. La vara servía solamente para que Moisés recibiera las instrucciones de Dios, y a causa de su obediencia, la vara era un símbolo de obediencia. A causa de su obediencia, Dios mostraba su poder a través de la vara. Cada vez que te leí estos versículos, Dios le daba una instrucción qué hacer con la vara. Y Moisés, como era obediente, Dios mostraba su poder. Cuando lo que tú tienes en tus manos, lo pones en las manos de Dios, cuando tú eres obediente con lo que Dios ha puesto en tus manos, entonces lo natural se convierte en sobrenatural. Lo ordinario y lo común se convierte en algo extraordinario para la gloria y la honra de Dios. ¿Qué cambió de la vara? Mira lo que dice este versículo. ¿Puedes leerlo conmigo, por favor? En Éxodo 4:20. Éxodo 4:20. Dice: entonces Moisés tomó su mujer y tomó sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de ¿qué? ¿La vara de quién? De Dios. Pero ven acá, la vara no era de él. ¿Y aquí qué dice? ¿Que era la vara de quién? De Dios. ¿A dónde la tomó? En su mano. Un momento. Si la vara era de Moisés, Moisés tenía la vara en su mano. Cuando Dios le pregunta: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y le dice: mi vara. O sea, esta es mi vara con la que yo trabajo. Esta es mi vara con la que yo defiendo a mis ovejas. Esta es mi vara con la que yo guío a mi rebaño. Esta es mi vara que cuando estoy cansado yo me apoyo en la vara y descanso y camino al desierto. Esta es mi vara. Era parte de su trabajo, era una herramienta de su trabajo, de lo que él hacía, de la cotidianidad de Moisés. Pero ¿cómo así que Dios ahora estaba diciendo que era la vara de Dios y no la vara de Moisés? Aquí ocurre algo. Y es que desde el momento que Moisés tuvo su encuentro cara a cara con Dios en esa zarza, Moisés rindió su vida a Dios. Y cuando Moisés rindió su vida a Dios, le entregó a Dios todo lo que él tenía. Entonces, lo que pasó con la vara es que aunque la vara
la usaba Moisés, Moisés se la había entregado a Dios. Escúchame bien, la vara no cambió de forma, seguía siendo seguía teniendo la misma forma. La vara no cambió de tamaño, ni siquiera de material. Lo único que cambió de la vara era ahora quién tenía el control y para qué propósito se estaba usando. La vara estaba en las manos de Moisés, pero era la vara de Dios, porque Moisés se la había entregado a Dios y había rendido su vida a Dios. Antes Moisés usaba la vara para guiar el rebaño. Ahora Moisés usaba la vara para guiar el pueblo de Dios. Antes Moisés usaba la vara para proteger el rebaño. Ahora Moisés usaba la vara para proteger al pueblo de Dios y con él mostrar las maravillas de Dios. Antes Moisés usaba la vara para apoyarse. Ahora usaba la vara para levantarla y ver la gloria de Dios en su vida y para bendecir a mucho pueblo. La diferencia ahora era quién tenía el control de su vara. Era la vara de Dios en la mano de Moisés. ¿Qué varas tienes en tu vida? ¿Cuáles son tus talentos, tus dones, tus sueños, los procesos de vida que has tenido? ¿Qué vara tienes? Sabes que nuestras experiencias, nuestra historia de vida, los procesos que hemos vivido, todas las cosas que hemos aprendido en la vida, hacen parte de nuestra historia. Eso es nuestra historia personal. Pero cuando le entregamos nuestra vida a Dios, nuestra historia de vida ya no es solo nuestra historia de vida, sino que cuando le entregamos nuestra vida a Dios, nuestra historia de vida hace parte de un propósito eterno de Dios para con nosotros y se convierte en un plan y en un diseño que Dios tiene para con nosotros. ¿Quién sabe Moisés cuántas veces en medio de ese desierto dijo una y otra vez: ¿por qué ese día salí del palacio? ¿Quién me mandó irme para ver a mis hermanos hebreos? ¿Por qué fui tan impulsivo y tomé esa decisión y maté a ese hebreo? ¿Por qué Dios no me detuvo e impidió que yo saliera de mi casa? ¿Por qué Dios no me habló mientras que yo estaba al frente del hebreo y cogí tanta molestia por lo que le hacía a otro y me metí en la pelea que no era mía a defenderlo? ¿Por qué Dios no lo impidió? ¿Quién sabe cuántas veces Moisés se había arrepentido de haber tomado esa decisión, de haber hecho lo que hizo, de matar a ese hebreo, y por eso huyó al desierto? ¿Quién sabe cuántas veces pensó: si no hubiera tomado esa decisión, si no hubiera hecho eso, estuviera yo muy bien feliz en mi palacio, estuviera feliz siendo todavía príncipe y no aquí en el desierto estos 40 años pastoreando unas ovejas que ni siquiera son mías, son de mi suegro? Pero aún su error, su equivocación, Dios lo convirtió en bien para su vida. Porque a través del desierto, Dios lo formó, Dios lo procesó, Dios le enseñó y Dios lo preparó para entregarle la mayor bendición que Moisés jamás pensó que podía tener: ir a libertar el pueblo de Dios. Hoy quiero decirte que aún las decisiones que hemos tomado en la vida y que no nos hemos equivocado al tomarlas, aún los errores que hemos cometido, aún los pecados que hemos cometido, por su gracia, por su perdón y por su misericordia, Dios todo lo convertirá en bien para nuestra vida, porque hemos decidido entregarle nuestra vida al Señor. Y por encima de nuestra situación, por encima aún de nosotros mismos, está el propósito de Dios, y el propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida para la gloria de Dios Padre. Dios, todo lo que te pasa, escúchame bien, por cuanto has decidido entregar tu vida al Señor, Dios todo lo usará para tu bien en el nombre poderoso de Cristo Jesús. La transformación de una persona, la transformación de la vida de alguien, no siempre ocurre cuando cambia lo que tenemos. Muchas veces ocurre cuando cambia a quien le pertenece lo que tenemos.
Y esa es una mañana para entregarle a Dios lo que nos pertenece. Es una mañana para entregarle a Dios nuestra vida. ¿Sabes que podemos seguir a Jesús sin haberle entregado varas de nuestra vida? Podemos seguir a Jesús queriendo tener el control de muchas cosas. Y a veces tener el control cansa y fatiga. A veces tener el control da ansiedad. A veces tener el control da impotencia. A veces tener el control enferma. Moisés, a partir de ese día, por medio de ese encuentro, rindió su vida a Dios. Aceptó ese llamado de Dios. Y su vara seguía en su mano, pero ya era de Dios. ¿Qué cosas hoy tienes que entregarle a Dios? Dios no te las va a quitar. Dios te las va a multiplicar. Los sueños que tienes, entrégaselos. Él los va a hacer mejores. Los planes que tienes, entrégaselos. Él te va a guiar a cumplir y aún mejores cosas para tu vida. La familia que tienes, entrégasela. Entrégale tus relaciones, tus amistades. Entrégale tus hijos, tu matrimonio. Entrégaselo al Señor. Y vas a ver cómo Dios te va a sanar, va a restaurar, va a traer reconciliación, va a traer paz y va a traer gozo. Entrégale a Dios hoy. Suelta el control de las cosas. A veces por tener el control de todo y las cosas no salen como queremos, nos estresamos, nos amargamos, nos desesperamos, nos angustiamos. Entrégale el control a Dios. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Deja que Dios haga en tu vida. Deja que Dios sea tu sanador, tu libertador, tu ayudador. Déjalo ser Dios en ti. Quizás esta mañana has venido viviendo procesos que quizás digas, Señor, yo no me merezco vivir esto. ¿Alguna vez has pensado así? Señor, ¿por qué me pasó esto? No. Tú sabes que di todo de mí. ¿Por qué permitiste? ¿Por qué, Señor? Jueces 6, versículo 13 al 14. Un hombre que estaba escondido en una cueva y tenía escondida su comida por miedo que los madianitas que estaban oprimiendo al pueblo de Dios se la quitaran. Los madianitas venían y arrasaban con todo lo que tenían el pueblo de Dios. Dañaban cultivos, se robaban todos los ganados, todos los tenían en miseria. Y este hombre había conseguido un poco de comida y la tenía escondida allí. Estaba escondida con la comida en una cueva. Y allí se le aparece Dios. Y Dios le dice a este hombre, varón esforzado y valiente, el Señor está contigo. Y Gedeón le dice, ¿conmigo? ¿Valiente yo? Oye, tú no me ves escondido a mí aquí. Tú como que te equivocaste porque ese no soy yo. Yo, valiente, me dice, estoy escondido. Tengo un miedo que me atrapen, que me miren, que nos quiten la comida. Y tú me estás diciendo a mí que yo soy valiente y que soy esforzado. No. Y me estás diciendo que Dios está conmigo. No, eso no te lo crees ni tú mismo. Mira lo que Gedeón responde. Versículo 13. Cuando Dios le dice, varón esforzado y valiente. Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo eso? ¿Será que alguien algún día se ha hecho esa pregunta en la vida? Si Dios está conmigo, ¿por qué me está pasando eso? Si Dios está conmigo, ¿por qué tenemos que vivir esta situación? ¿Por qué tenemos que atravesar esta prueba, Señor? Si yo te he sido fiel, si yo te sirvo, si yo te sigo, si yo no hago nada malo, ¿por qué, Señor, nos ha venido esta prueba tan grande? Yo no merezco vivir lo que estoy viviendo, Dios. Eso le está diciendo Gedeón al Señor. Pero no solamente le pregunta eso, sino que tiene otra pregunta para hacerle. Y le dice, ¿dónde están todas tus maravillas? Esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, nos sacó Jehová de Egipto. ¿Dónde están? Le dice él. ¿Dónde está ese Dios que me han contado a mí que hace maravillas? ¿Dónde está ese Dios que me han contado a mí que hace milagros? ¿Dónde está ese Dios que me han predicado a mí? Que mis padres me han enseñado. ¿Dónde está ese Dios? Porque es que yo no lo veo. Y mira lo que afirma después de hacer las dos preguntas. Dice, Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas.
Este hombre no solamente cuestiona a Dios para decirle, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está ese Dios que hace milagros, que ayuda a la gente? ¿Dónde está ese Dios que salva, que sana? ¿Dónde está que permite que yo tenga esta enfermedad? ¿Dónde está Dios que permite que yo tenga esta crisis? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios que permite que mi familia esté pasando eso? ¿Dónde está Dios? No solamente trae esa pregunta, sino que también pregunta, ¿y si Él está conmigo, por qué permite que me pase eso? Pero además de eso, hace una afirmación y dice, Dios a mí me ha desamparado. A nosotros nos ha desamparado Dios. Mira cómo se encontraba Gedeón en ese momento de su vida, creyendo que Dios lo había desamparado por el proceso que estaban viviendo, por las consecuencias de la desobediencia del pueblo que estaban viviendo. Dijo, Dios nos desamparó. Dios no está ya con nosotros. Esta gente mala ha venido a hacer lo que quiere con nosotros y Dios los ha dejado. Me asombra la respuesta de Dios, porque Dios responde a este hombre no consintiendo su pensamiento. Mira el pensamiento tan incorrecto que Gedeón tenía de Dios. Y aún así, Dios le habla y le responde en el versículo 14 y dice, mirándole Jehová. Versículo siguiente, hijo, por favor. Le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Mira lo que Dios le dice, ve con esa tu fuerza y vas a salvar a tu pueblo, porque yo te estoy enviando. Yo te pregunto, ¿cuál fuerza? ¿Cuál fuerza tenía Gedeón? Si estaba escondido, ¿cuál fuerza tenía Gedeón? Si pensaba que Dios no estaba con él, no tenía ánimo de nada. ¿Cuál fuerza tenía este hombre? Entonces le dice, ve con esa su fuerza. ¿Cuál fuerza? Esa fuerza del interior de su corazón, de querer ver al Dios que le habían contado sus padres actuar, obrar y hacer milagros. Esa fuerza del interior de su corazón, que quería ver un Dios que hacía grandes cosas como sus padres le habían contado que Dios hacía. Esa fe que estaba en su corazón de saber que si Dios lo había hecho con sus padres, también lo podía hacer ahora. Esa poca fe y esa esperanza que tenía Gedeón de saber que Dios también podía libertarlos a ellos y sacarlos de esa situación. Dios le dice, no tienes fuerza, no tienes ánimo, pero solamente con que tengas ese poco de esperanza de querer conocer mi poder, eso me es suficiente. Ve con esa fuerza, Gedeón. Ve con esa fuerza. Ve con esa esperanza que yo los voy a libertar. Y hoy te digo, quizás hoy hayas venido sin fuerza, cansado, en medio de los procesos de la vida, quizás golpeado, decepcionado de muchas cosas, defraudado hasta de tu propia gente. Quizás hoy has venido con un corazón herido a causa de tantos procesos que quizás la vida te haya llevado a vivir. Pero hoy te digo, si estás aquí es porque aunque no tengas fuerza, no tengas ánimo de muchas cosas, si estás aquí es porque todavía en tu corazón hay un poco de fe en tu Dios, de que algo puede hacer y algo puede obrar en medio de tu situación. Y esa fe es solamente lo que Jesús necesita para obrar un milagro en tu vida. Esa esperanza del Dios que te han contado que existe. Esa esperanza del Dios que tus oídos han escuchado y del que tu corazón ha creído. Esa esperanza es lo único que Dios necesita para hacer un milagro, para cambiar y mudar los tiempos de tu vida, para que empieces a ver los cielos abiertos de parte de Dios y empieces a ver la mano poderosa de Dios obrar. Dios le dice a Gedeón, ve con esa fuerza porque yo te estoy enviando a libertar. Y hoy Dios te dice, solamente esa fuerza, esa esperanza, esa ilusión, esa poca fe, solamente eso me basta. Ve con toda la seguridad de que Dios está contigo. Sigue viviendo porque Dios es tu respaldo. Sigue soñando porque hay propósito en tu vida. Sigue creyendo con firmeza que Dios está contigo, no te ha dejado y no te ha desamparado. Esa es una mañana para retomar nuevas fuerzas. Aquel que ha venido cansado, aquel que ha venido sin esperanza, hoy Dios te va a renovar tu visión. Hoy te vas de aquí con entendimiento y con sabiduría. Aquel que ha venido triste, Dios hoy te va a llenar de gozo. Hoy Dios te ha traído, porque con la misma fuerza que le dijo a Gedeón, ve, hoy Dios te dice, ve a cumplir, hay propósito.
Ve a vivir, ve a soñar, ve y sigue creyendo. Colócate sobre tus pies en esta mañana. Y vamos a orar en esta mañana. Algo va a hacer Dios hoy contigo, hoy en ti. Algo va a hacer el Señor en esa mañana. Gedeón le expresó a Dios lo que sentía. Y le dijo: me siento que tú me has desamparado. Siento que tú no estás conmigo. Le dijo a Dios: ¿dónde estás? ¿Dónde está ese Dios que hace maravillas? No lo veo. Estoy en una crisis, estoy en un desierto, en una agonía. ¿Dónde está ese Dios que hace milagros, que me contaron, que vive, que reina? ¿Dónde está? Gedeón se desahogó con Dios. Dios te ha traído hoy para que te desahogues con Él. Desahógate en esta mañana. Dile a Dios lo que piensas, lo que sientes. Exprésale a Dios lo que hay en tu corazón. Dile cómo te sientes en esta mañana. Aquí está el Espíritu de Dios. Cada lágrima que derrames delante de su presencia no es en vano. No es en vano. Porque Dios trae consuelo y con ello respuesta a tu vida. Dile a Dios en esta mañana cómo te sientes. ¿En qué etapa de tu vida estás? Cuéntale al Señor. Cuéntale a tu Dios esos procesos de vida que no han sido fáciles. Y quizás te has aferrado al pasado y al ayer. Y hoy Dios te ha traído para traer libertad a tu vida en esta mañana. Libertad a tu vida hoy. Se va toda opresión. Se va todo pensamiento incorrecto hacia Dios en el nombre de Jesús. Toda mentira del diablo en el nombre de Jesús. En los sentimientos y en el corazón. Para que sientas tristeza, depresión, ansiedad en esa hora en el nombre de Jesús. Su palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y hoy Dios trae libertad a tu vida en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios de paz. Y esa paz hoy te va a llenar. Te va a llenar. Te va a llenar. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Recíbela. Recibe la paz de Dios. Está para ti. Es un regalo de Él para ti. Recibe su paz en esta mañana, porque de aquí te vas lleno de fe y lleno de su presencia. De aquí te vas fortalecido, con esperanza. Aquí te vas creyendo en el Dios el cual le has entregado tu vida. Yo quiero invitarte en esta mañana que des un paso aquí al frente de fe.